Hola YouTube, hola compañeros de clase. Hoy, semana 3, vamos a hablar sobre el libro Buranat y Esteves, capítulos 5, 6 y 7, y luego el capítulo 3 sobre el contacto español con las lenguas africanas. Capítulo 5 habla de dialectología hispánica primitiva. Luego capítulo 6, español clásico y expansión del idioma. Y luego capítulo 7 tiene que ver con los siglos XVIII y XIX. Estamos hablando de cómo formó y cómo llegó a todo el mundo el idioma español, ¿no? Y empezando en el siglo VIII, tenemos 7 zonas en España y había una serie de reyes y luchadores exitosos que controlaron estas zonas, ¿no? En el norte tenemos Pelayo, en la ciudad de Burgos, el reino de Asturias en Leones, en Castillo tenemos Fernán González y en Galicia y Portugal es otro bloque lingüística. Y en el noreste tenemos Cataluña, Barcelona y el reino de Navarra y Aragón. Y la zona afectó cómo hablaron el idioma, ¿no? Por ejemplo, en las lenguas primitivas, diferencias con el castellano se puede ver en página 68. Un ejemplo que se conservaban el F. Por ejemplo, harina lo dijeron como farina. Afectos geográficas en la lengua. En Galicia, portugués fue un poco aparte de las otras zonas. Esto afectó cómo hablaron más el portugués, Galicia, ¿no? Cataluña tenía influencia francés porque vivieron muchos franceses ahí y también era zona militar para que no avancen más en Europa los musulmanes, ¿no? En páginas 70 y 71 hablan de las varias diferencias entre español moderno y castellano antiguo en el siglo XII. Uno fue el F en vez de H, otro formaron el sonido del ñ, ¿no? En vez de N y G. Por ejemplo, insignia convirtió en enseña. En los siglos XIII y XIV aparece de estilos personales entre las zonas. Varios textos escritos en esta época enseñan influencia de las varias zonas lingüísticas y con el árabe, latín y francés. En general, varias características de castellano antiguo fueron, ya hablamos de estas características, pero otro fue restauración del E, por ejemplo, court, convirtió en corte. También cambios morfologías, por ejemplo, los pronombres, en vez de decir comencé, dicen lo comencé. Luego, en capítulo 6, habla del español clásico y la expansión del idioma, ¿no? Y en 1492 fue un gran cambio en varios sentidos. Primero, el humanismo. Salieron las primeras obras europeas tradicionales en varios idiomas, ¿no? Por ejemplo, Dante. Y salieron en idiomas y también en castellano. Otro fue el descubrimiento de las Américas, ¿no? Y el español fue a todas partes de las Américas después de eso. Y también la influencia de lenguas indígenas de las Américas cambió el idioma español en varias maneras, ¿no? Número 3, cayó de Granada. Los musulmanes fueron expulsados de España. Y luego, número 4, gramática castellana.
fue una publicación por Elio Antonio de Nebrija y fue el primer libro de gramática español. También el libro se llamaba Universal Vocabulario. Esto fue el diccionario primero, el primer diccionario entre castellano y latín. En el siglo XV, la influencia de greco-romano en la literatura más que nada, empezaron a cambiar varias cosas en el léxico y el síntesis. Muy bien, en 1474, en página 88, hablan de que dos cosas que ayudó en que extendió más el castellano fue la unión de Fernando el XV y Isabel, que fueron coronas de Aragón y Castilla, y también inventaron la imprenta y pueden publicar la literatura castellana. En esta época están desapareciendo las diferencias en la morfología y la ortografía. Por ejemplo, la palabra la edad fue antes edad con T, pero ahora se escriben con edad, terminando con letra D. También fue una revolución fonética en que Sevilla y Andalucía eran centro de España y cambios en el idioma de Andalucía pasaron a las Américas porque mucho de la gente que fueron en los barcos vinieron de esta parte de España y por eso el tipo de idioma que hablaron allí fueron también a todas las Américas. En la época de la Renaissance, que quiere decir renacer, tenemos el corriente humanista que incluye mucho el espíritu cristiano, ¿no? En la literatura religiosa. Por ejemplo, en 1506, Cardenal Cisneros fundó la Universidad del Alcalá de Henares y fue traducido con imprenta la Biblia también en esta época. Otras obras importantes fueron de Don Quijote de Cervantes, Lazarillo, Amadís de Gaula y Diálogo de la Lengua por Juan de Valdés. En el siglo XVII, el periodo se llama el Barroco, español clásico, y estamos hablando de castellano en este sentido. Empezaron a estudiar español en Italia, Francia, Alemania e Inglaterra, y español extendió mucho más a las Américas también. Con la colonización de la isla de Filipinas, extendió español más. Y en este momento habían 3 dialectos castellanos: Castilla Vieja de Burgos y Castilla Nueva de Toledo. Y número 3 es el castellano de Andalucía. El tabaco, algo interesante, el tabaco ha hecho popular en Europa y los comerciantes no aprendieron lenguas extranjeras. Nada más hablaron el castellano. Esto fue que luego la gente que trabajaban por las costas y donde llegan los barcos de tabaco, todos tenían que hablar castellano. También algo importa la idioma propia fue mucho más importante y todos querían a su propio idioma, ¿no? Y el arte de la lengua española, en 1625 por Gonzalo Corellas fue las transformaciones, viene de culturismos clásicos y de las lenguas europeos. En página 95 y 96
habla de la lista, o tiene una lista de palabras así. Las lenguas europeos tenían su influencia en español, galicismos y italianismos. Un ejemplo, por ejemplo, y también muchos de origen germánico en vez de greco-latina fueron influencias también. En página 97 y 98 hablan de las diferencias fonéticos. Por ejemplo, Texas, México, Javier pronuncia el X como en tijeras. Se escribe con J en vez de X, ¿no? La influencia indígena en América, en las Américas con el español, hay náhuatl, taíno, quechua, muchos más idiomas que tenían influencia, ¿no? Y luego tenemos que terminar con el capítulo 7, los siglos XVIII y XIX. Y en esta época, en 1814, en España fue la guerra de independencia contra Napoleón. Y en 1810 las colonias de España ganaron independencia, ¿no? En los años siguientes, todos los países o muchos de los países en América Latina tuvieron revoluciones, pelearon por su independencia, ¿no? Y luego tenemos que el castellano quedó allí. En 1713 estableció el Real Académico de la Lengua y también un diccionario de autoridades en 1726 y publicaron otra vez en 1739. En página 112 y 13 hablan de las reglas, por ejemplo, con la publicación de estas publicaciones, ¿no? Hablaron de las reglas de español, entonces así no querían que usan sus propios idiomas en otras partes de España y en diferentes partes, ¿no? Galicismos y otros extranjerismos. Tenemos lo de neoclasicismo en España, página 114, habla de esto. Ejemplo, en 1779, Tomás Antonio Sánchez escribe el libro de Alexander, Miocid, y romanticismos en América Latina. Rubén Diario de Nicaragua fue una poeta, y tenemos muchos más en la generación de 98 por página 115. El uso de regionalismos en el lenguaje fue un orgullo en esta época. Realismo fue la reacción contra el romanticismo, y luego modernismo. Le gustó Rubén Dario, el generación 98, y incluyó hablar de las luchas, las independencias de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. En página 117 hablan de germanismos, italianismos, anglicismos, que viene de la influencia de esos países, ¿no? Además del léxico, otros cambios en el siglo XIX fueron de pronunciación, relajaron el D, por ejemplo, acabado en vez de acabado. Imperfecto, la ra más que el pretérito, ¿no? Morfosíntesis, habían pocos cambios. Español en América Latina fue